Muchísimas gracias. Gracias a nuestro hermano William Pérez. Que Dios lo bendiga cada día más y más. Que Dios nos bendiga a todos nosotros a través del mensaje que hoy nos trae nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez. Que todos seamos bendecidos con esa palabra que Dios ha puesto en él para todo el pueblo de Dios. Sentimos muy contentos, muy agradecidos de estar aquí con este pueblo aquí en el Perú, esta congregación aquí con el hermano Ronald Ríos. Yo no sé si se les puede, si los hermanos pueden enviarle una vista allí, un panorama, no sé si se puede, para que ellos sepan que nuestro hermano José Benjamín Pérez sepa que aquí en el Perú hay un pueblo que le ama y le cree de todo corazón. Gracias a Dios. Si los hermanos pueden, si se puede, bueno, gracias a Dios, que ellos sepan que aquí en Perú hay un pueblo que sí cree de todo corazón esta palabra y el cumplimiento de la profecía para este tiempo que nos ha tocado vivir. Pueden sentarse, mis hermanos. Yo estoy agradecido aquí por nuestro hermano Ronald Ríos Jaramillo, porque hemos visto este esfuerzo que hace él. Siempre, en la actividad de ayer fue una bendición muy grande, toda la palabra que nos trajo el ungido y la manera como el hermano Ronald y toda la congregación ayer podía recibir esta palabra con ese gozo, con esa alegría, esa bendición que pudimos ver, y luego entonces poder ver ese esfuerzo que están haciendo ustedes acá, que vienen pastores de todas partes a buscar el alimento, a buscar los libros. Es una cosa muy hermosa lo que está haciendo acá este pueblo del Perú. Que Dios bendiga a nuestro hermano Ronald, lo siga usando grande y poderosamente, y a todo este cuerpo ministerial. Todavía hay unos cuantos ministros que están con nosotros, hay otros que tuvieron que salir para estar con sus congregaciones en el día de hoy. Bueno, mi responsabilidad es leerles estos porcentajes para que todos sepan cómo van en el porcentaje de cada país. Yo creo que el hermano Julio Ruiz ya les pasó la información del la nueva porcentaje de cada país, y así todos tienen su porcentaje ya establecido en cada país. Alemania está en el primer lugar y triplicó la meta. El pequeño grupito ahí de Alemania, sin embargo, están en el número 1 y triplicaron la meta en un 361,50%. Pero Puerto Rico, que es una congregación sola y que tiene una meta alta, está en el segundo lugar con un 251,62%. Eso es una bendición muy grande, poder ver que el grupo de Puerto Rico está respaldando completamente este proyecto de la Gran Carpa Catedral. Antigua y Barbuda está en el tercer lugar con un 238,40, y es un grupo pequeño. Costa Rica está en el cuarto lugar
con un 230.75%. Trinidad y Tobago está en el número 5 con un 210%. México en el número 6, está buenísima la posición de México, con un 184.83. Eso es para nosotros de gozo y alegría poder ver dónde está México hoy. El Reino Unido está en el número 7 con un 150%. Aruba está en el número 8 con un 138.10. Holanda en el número 9 con un 138. Guatemala en el número 10 con un 130%. Y Haití en el número 11 con un 122%. Colombia en el número 12 con un 117.8%. Y eso es buenísimo para Colombia y la felicitamos. Estados Unidos está en el número 13 con un 116.40. Nicaragua está en el número 14 con un 115.20. África está en el número, Nicaragua está en el 14. África está en el número 15 con un 113.98%. Canadá está en el número 16 con un 111.50%. Venezuela está en el número 17. Bueno, estamos allí, pero gracias a Dios, Venezuela ya llegó a su meta. Y esto es importantísimo para nosotros porque sabemos el esfuerzo que el pueblo venezolano hace y damos gracias a Dios también porque unos hermanos de Colombia nos han ayudado, nos han respaldado para que nuestra meta suba. Que Dios bendiga a esos hermanos de Colombia que nos han ayudado. Estamos a un 110.31%. Cuba está en el número 18 con un 110%. República Dominicana está en el número 19 con un 93.97%. Suecia en el número 20 con un 90%. Bolivia en el número 21 con un 85.64%. España en el número 22 con un 84.24%. Uruguay en el número 23 con un 83%. Argentina en el número 24 con un 80.96%. Honduras en el número 25 con un 78.35%. Brasil en el número 26 con un 72.20%. Italia en el número 27 con un 70%. Paraguay en el número 28 con un 69.15%. Chile en el número 29, Paraguay está en el 28, Chile está en el 29 con un 67.17% y Ecuador en el número 30 con un 65.34%. Perú en el número 31 con un 60.72%. Pero yo pude ver ayer todo el esfuerzo de los pastores juntos con el hermano Ronald, que si sumamos, ya él tiene que ir enviando ese recurso a Puerto Rico, pero si sumamos ya estamos como en un 105, 106%. Por ahí estamos. Perú, ya para la próxima semana, ya estamos superando la meta. El Salvador está en el número 32 con un 53.46%. Panamá en el número 33 con un 36.78%.
Belice en el número 34 con un 30% y Bélgica en el número 35 con un 21.60%. Lo importante y lo que yo siempre les digo, que para mí el gozo, la satisfacción es ver que todos estamos interesados en este proyecto de la carpa. Felicito acá al Perú por lo que vimos ayer en este esfuerzo del hermano Ronald junto con los pastores, y cuando estábamos echando los cálculos ya estábamos por sobre 105, 106%, por ahí. Eso para mí es un gozo, una satisfacción poder ver que todo el pueblo de Dios en toda la América Latina está interesado en este proyecto, y no solamente interesado, sino que estamos recibiendo, como lo vimos ayer, recibiendo esta palabra que nos está viniendo de la gran carpa catedral, la cual está haciendo una grande obra en el corazón y en la vida de todo el pueblo de Dios. Antes de dejar el ungido de Dios, para mí es un honor, un privilegio, algo que no merezco, pero que por la gracia de Dios ellos me lo conceden, de poderle presentar al pueblo de la América Latina el instrumento que Dios está utilizando en este tiempo final para cumplir la gran promesa, el gran misterio que tenía Dios escondido desde el principio, que es el misterio del séptimo sello. Y eso para mí es un honor, poder tener que presentar este personaje. Pero como siempre les leo algo de lo que estoy leyendo, estoy en el libro 2 todavía, parte 2. Esta mañana, cuando estuve viendo aquí, a donde dice el tema de a él oíd, ese tema es importante, a él oíd. Y aquí hay algo muy importante. Yo cuando voy leyendo esto, si ustedes ven en los márgenes del estudio bíblico, yo voy escribiendo los versículos, porque para mí estos estudios son completamente escriturales. Por eso yo voy, ustedes ven que ahí en los márgenes voy escribiendo los versículos bíblicos que yo veo cumplidos en estos estudios. Dice, en nuestro tiempo, en la página 226, con permiso del ungido de Dios, en estos tiempos la enseñanza bajo carpa, tal como Dios la está trayendo, así es. Vean ustedes lo que nos está diciendo el ungido de Dios allí. La enseñanza bajo carpa, tal como Dios la está trayendo, así es. No se le puede añadir ni quitar. Así ha sido siempre. Claro, cuando usted ve en el libro del Apocalipsis, yo escribo ahí Apocalipsis 22, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas
que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Está hablando del libro del Apocalipsis, que como decía nuestro hermano William, ese es el libro de nuestro tiempo. Aquí está la profecía de este tiempo, está el cumplimiento. Y son bienaventurados los que oyen, los que leen y los que oyen las profecías de ese libro. Pero aquí nos alerta, terminando allí la Biblia, que no se le puede añadir ni se le puede quitar. Y ahí también escribí, ahí en el margen, Deuteronomio 4:2, cuando ya Moisés, en el 1 dice que ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, no le añadas, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Y ahí también, si ustedes siguen viendo la confirmación de todo esto que nos habló aquí el ungido, cómo está en toda la Biblia. Ustedes buscan por lo menos, pero ya eso cogería mucho tiempo leerlo. Pero les digo los versículos que tengo al margen. Gálatas 1, del 6 al 12, como Pablo hablaba que esta palabra que él estaba trayendo no venía de él, sino que la recibió por revelación de Jesucristo. Y nosotros, decía Pablo, o un ángel que venga del cielo, que traiga otra cosa distinta a esa, sea anatema. O sea, nunca hay un ángel que viniera, porque esto que estoy dando, le dice, lo recibí del Señor, y esa palabra no se le podía quitar, no se le podía añadir. Así que cuando ustedes ven una afirmación de esta que hace el ungido, usted la busca en toda la Biblia, va a encontrar el respaldo. Como en el tiempo de nuestro hermano Branham. Por eso él decía, digan lo que dice la cinta. Es decir, digan lo mismo, lo que está en esas cintas, porque los profetas de Dios no hablan por voluntad humana, sino por inspiración del Espíritu Santo. Y en el tiempo de nuestro hermano William, él decía, ahí están los videos, ahí está todo grabado, está todo en folleto. ¿Por qué? Porque eso que ellos trajeron cuando se estuviera cumpliendo, si le añadían levadura al mensaje del hermano Branham o al mensaje del hermano William, entonces cuando Dios estuviera cumpliendo lo que ellos hablaron, entonces no traería el efecto, y los hermanos no verían el cumplimiento de eso que ellos hablaron. Si usted le hace añadidura, deje el mensaje como fue dado, y lo que está hablando el ungido de Dios, déjelo, no se le puede quitar, no se le puede añadir para no anular el efecto, porque si usted le da una cosa ya añadida o le quita, ya el efecto de esa profecía en las personas que lo reciben así
no va a tener cumplimiento. Dice, lo mismo es en este tiempo, en el mensaje presente, en la enseñanza presente, que es en el cumplimiento de lo que ellos trajeron. En este tiempo en que Dios está cumpliendo lo que ellos trajeron, no se le puede quitar, no se le puede añadir. Y pueden leer directamente de algún estudio bíblico o escucharlo directamente. Y así nadie ponerse a explicar, ni tener así reuniones de que se pare alguien al frente, bueno, esto quiere decir esto y esto quiere decir lo otro. Eso es una de las cosas que nuestro hermano Miguel también se refiere a que no se está colocando ya como antes grupos así que se marquen grupos. Vamos a tener como en el tiempo pasado que el grupo de las damas, que el grupo de los caballeros, que el grupo de los niños, que el grupo de las maestras de niños. Nosotros tenemos un solo grupo que está oyendo un solo mensaje y una sola revelación. Entonces él dice allí, de tal grupo, pues ahora vamos a tener una reunión de tal grupo. Él dice, ya ese tiempo pasó. Más adelante, para no leerles mucho, aquí nos está él hablando, que nos dice que en algún momento, cuando él vio en una actividad que el hermano William lo llevaban de una parte y lo llevaban después a otro grupo, y después todo el tiempo estaba dando vuelta para un lado, para el otro y para otro grupo. Entonces el hermano José Benjamín Pérez le dijo al hermano William, pero hermano William, a ti te tienen, como dicen en Puerto Rico, del tingo al tango, para allí y para acá. ¿Por qué no se tiene un solo lugar, una sola reunión? Por ejemplo, el sábado se reúnen todos y ahí se tienen todas las actividades de todos esos grupitos y se aprovecha más. Y recuerdo que él me dijo, yo creo que fue en Monterrey, que él me dijo, dile eso a Miguel, dile eso mismo a Miguel. No sé si Miguel se acuerda de eso. Yo creo que fue en Villahermosa, pero él pues tiene mejor memoria que yo. Pero yo hasta el momento que recuerde que él me habló de eso, creo que fue en Villahermosa, que estábamos en Villahermosa. Pero vean cómo ya Dios estaba poniendo en mi corazón, vean lo que nos dice el ungido de Dios allí, ya Dios estaba poniendo en mi corazón ese sentir, porque ese ministerio que iba a estar operando en medio de la iglesia, ya estaba Dios usándolo para y hacia esa línea de escuchar y de tener un solo grupo. Vean, una sola voz, no diferentes líderes en diferentes grupos. O sea que Dios nos ha ido guiando desde el principio para que ya en este tiempo final se llegue a esa parte donde Él quiere tener a su pueblo para que así esté enfocado, esté preparado para recibir la fe de rapto, lo cual es lo que está Dios haciendo. Miren qué importante es esto. Lo que está Dios haciendo ahora, que todo está llegando a esa parte en donde todo está enfocado en la carpa. Ve, había un programa, un proyecto. Y eso es lo mismo que pasó con Moisés en el desierto, allá en el tabernáculo. Cuando la columna de fuego bajó allí, dice allí el Señor que desde el
propiciatorio, del lugar santísimo, allí te hablaré, le dijo Moisés, todo lo que el pueblo necesita. Y el pueblo iba ahí a oír la palabra, la voz de Dios que salía de ese lugar. Así que yo espero que me hayan entendido un poquito de esta pregunta que me hiciste. Quizás alguien le hizo una pregunta. Y ahí de ese audio que te envió el hermano Miguel referente a eso. Y él pues, así como él te está diciendo, así es. No podemos pasar cosas de una dispensación pasada y colocarla en este tiempo en el cual estamos viviendo. No puedes traer cosas de allá. Hoy estamos en un tiempo muy delicado, donde tenemos que dedicar el tiempo con una mentalidad espiritual. No podemos estar pensando de una manera humana, carnal. Tenemos que pensar que ya estamos preparándonos para irnos de aquí, de esta tierra. Entonces usted tiene que tener una mentalidad espiritual. Entonces él dice que no podemos pasar cosas de una dispensación pasada y colocarla en este tiempo en el cual estamos viviendo, porque ya eso pasó. O sea, ya es una dispensación que está cerrada. Pero hay cosas que están siendo, vamos a decir, dejándose. Tenemos que ir dejando todas esas cosas y ocupando el tiempo en la oración, ocupando el tiempo en el estudio, en que esto penetre en nosotros y que esta palabra que estamos recibiendo se quede en nosotros. Se está ya llegando a un punto en donde llegará el momento en que ya será solamente directo desde la carpa. Y usted busca en la Biblia, y allí yo le escribo arriba, Efesios 4, verso 2 en adelante, y usted lo busca, cómo todo esto que está diciendo el ungido de Dios está respaldado por toda la Biblia. Ahí ustedes ven como en Efesios 4, cuando desde el verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo. ¿Ve que ya la Escritura nos habla? Un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Hay una sola esperanza, hay una sola fe, un solo Señor, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Es el mismo que subió a lo más alto, pero primero descendió a las partes más bajas de la tierra, o sea, al propio infierno. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, porque subió y se sentó a la diestra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Ve? Hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, a la fe del rapto y del conocimiento del Hijo de Dios.
Ahí estamos hablando del conocimiento de su segunda venida. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces vean ustedes que tienen que tener en cuenta, si ustedes ven el ministerio de Jesús, en Jesús estaban todos esos ministerios. Él era el pastor, pero él era también el apóstol. Y usted lo consigue en el libro de Hebreos, en uno o dos lugares por ahí. Creo que en Hebreos 3:1 está, y en otra, el apóstol Jesucristo. Un apóstol es un enviado. Él era el maestro. Entonces, vean ustedes, era el evangelista. Él era, todos esos ministerios ahora estaban en una persona, como nos refiere el ungido de Dios cuando nos habla de aclamación, de voz de arcángel y trompeta de Dios, que nos identifica aclamación con William Branham, voz de arcángel con William Soto Santiago, trompeta de Dios con el ministerio de Moisés y Elías. Pero él nos dice, pero al final, para el cumplimiento de la resurrección y transformación, tienen que estar todas esas cosas en una sola persona. Entonces, en el tiempo final, ustedes saben que si en la primera venida todos esos ministerios de apóstol, pastor, maestro, evangelista, ¿cuáles eran los? Era el apóstol, era el maestro, el pastor, el evangelista, había otro, ¿no? Y profeta. ¿Era Jesús profeta? Entonces, tiene que ser la segunda venida del Señor, tiene que ser un profeta. ¿Se da cuenta? Tiene que ser un profeta. Entonces, todos esos ministerios usted los va a encontrar, así como fue en la primera venida de Cristo, para poder recibir las bendiciones que trajo Cristo y para poder cumplir todo lo que Dios le ordenó hacer, tuvieron que estar en él todos esos ministerios. Y para el tiempo final, en su segunda venida, ya todos esos ministerios están en una sola persona. Por eso es que este mensaje que estaba leyendo esta mañana, a él oíd, porque es tomado allí cuando Pedro quiso recomendar una cosa de unas enramadas allá en el monte de la transfiguración, y una voz del cielo habló y dijo, este es mi Hijo amado en donde está todo, a él oíd. No tienen que estar perdiendo el tiempo escuchando otras voces, porque en esa voz es donde está todo. Ahí está la enseñanza, ahí está la guianza que nos lleva al lugar de la victoria. Así que esto es importantísimo y le pido disculpas al ungido, pero que al leer esto y ver todas esas escrituras, yo decía, miren cómo este mensaje es completamente escritural. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a recibir al ungido de Dios, a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor José Benjamín Pérez de Puerto Rico. Qué maravilloso, qué cosa tan tremenda bendición nos ha dado Dios hoy, que el mensaje del ungido, más todo lo que nos habló aquí el hermano William, qué revelación tan grande. Y nosotros oyendo al hermano William y no sabíamos qué era lo que nos estaba hablando. Pero miren
toda esta luz, toda esta revelación que Dios nos trajo hoy a través de su ungido. Para mí fue muy impresionante esa historia que él leyó allí del hermano Branham. Puede haber sido una parábola, pero con una gran enseñanza, ¿verdad? Aquella persona que tenía el amor hacia el oro y fue al lugar donde lo podía conseguir y lo consiguió. Pero ven ustedes, venía con su perro y con su arma, bien armado, y antes de llegar al lugar donde él pensaba disfrutar de todo eso, se quedó en esa choza allí. Pero vean ustedes qué tremendo, ¿no? La voz que le estaba alertando. El perro estaba viendo algo, estaba viendo. Y el hombre, en vez de atender esa voz, ¿qué pasará? Vamos a ver, porque lo mandaba a callar. Quizás lo golpeó. Y el perro seguía alertando hasta que él se molestó y ya lleno de ira dijo: de todas maneras no te voy a necesitar. Y agarró la escopeta y lo mató y se acostó a dormir tranquilo. Y estaba justamente eliminando la voz que le estaba alertando para salvarle la vida. Él tenía su escopeta. Si hubiera visto, hubiera estado ahí pendiente, este perro está viendo algo. Si hubiera mantenido despierto, con su arma lista, hubiera podido enfrentar al ladrón, pero mató fue la voz que le estaba avisando el peligro. ¡Qué enseñanza tan tremenda! Y eso justamente lo aplica ahí el profeta Branham, y nos leyó el ungido de Dios para mostrarnos que hay una voz que te alerta. Y esa voz es una voz de amor. Es el amor de Dios hablándonos, avisándonos, previniéndonos. ¿Qué vas a hacer con esa voz? Entonces hay los que la rechazan, los que la ponen a un lado y justamente están desperdiciando una grandísima oportunidad. ¿Qué mensaje, qué revelación tan grande nos dio allí el ungido de Dios? Y aquí en esta señal, pues son 3 señales allí: la señal que le dio a Moisés, la primera señal de la vara, la señal de la mano que salió enferma allí. Pero Moisés dice que detrás de cada señal hay una voz. Luego fíjense ustedes que la palabra que hablaba Moisés, esa palabra hablada, se materializaba. Y fue la palabra la que los libertó de Egipto. Y es la palabra la que nos liberta a nosotros hoy. Mira qué bendición. La voz de la señal es lo más importante. Por lo tanto, la voz es para oírla, no solamente con los oídos, sino con el alma. Esa voz hay que creyéndola de todo corazón, porque la promesa es que Cristo llamará a sus ovejas y los colocará en su redil, que es su iglesia. Los llamará y es por su palabra. Al reverendo William Branham también le fueron dadas 2 señales, una señal en la mano, la cual al colocar sobre su mano una persona, la mano suya,
por medio de vibraciones él sabía la enfermedad. La enfermedad que tenía la persona. Su mano se hinchaba y él, por medio del Espíritu de Dios, llegaba a conocer las enfermedades que tenía la persona y oraba por la persona y la enfermedad se iba y la mano se volvía como estaba al principio. La otra señal que le fue dada fue la señal de discernir. Aquí no los cuenta, pero eso ustedes lo oyeron, los corazones de la gente. Pero después le fue dada una tercera señal. Habla la palabra. Y hablaba la palabra y las cosas acontecían. Y la señal de la palabra hablada, la tercera etapa, todo lo que Dios tiene que hacer en este tiempo lo hace a través de esa señal. La resurrección, nuestra transformación y todas las bendiciones que están por delante es a través de esa señal de la palabra hablada. Y hoy estamos oyendo esa palabra maravillosa que está haciendo el cambio en nuestras vidas. Es un milagro muy grande. Debemos apreciar esa voz, esa señal tan extraordinaria, porque estamos en el tiempo en que la palabra está siendo hablada para colocarnos a todos en el lugar donde podamos recibir las bendiciones y promesas que Dios tiene para este tiempo. Esto es algo muy grande, mi hermano. Lo más grande es lo que Dios está haciendo ahora con esta palabra hablada desde una carpa. Y aquí nos dice que el hermano Branham nos dijo que era desde una carpa. Esa tercera señal, esa tercera etapa, se va a repetir en el cumplimiento de la visión que le fue dada al reverendo William Branham, que es la visión de la carpa. Allí va a estar en cierto tiempo la señal de la tercera etapa. Y por consiguiente va a estar allí la voz de Dios hablándole a su pueblo, a su iglesia. Después le hablará al pueblo hebreo. Ahora, si es la voz de Dios la que está en cada tiempo detrás de esas señales divinas, lo que está detrás de cada señal es la voz de Dios. Entonces él dice que si es la voz de Dios la que está en cada tiempo detrás de esas señales divinas, allá en el tiempo de Moisés estaban esas señales en medio del pueblo hebreo. Luego en el nuevo pacto estarán en la iglesia del Señor Jesucristo manifestadas esas señales. ¿En dónde? En una carpa catedral. Ahí entonces estará la palabra de Dios, la voz de Dios, hablándole a su iglesia en el día postrero y revelándole lo que necesita conocer la iglesia para tener la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero. Entonces vean lo grande que Dios está haciendo hoy. Esto justamente es lo que Dios está haciendo en este momento. Y es por la palabra hablada, por la tercera etapa. Qué maravilloso todo este mensaje, toda esta revelación. Y qué ejemplo nos puso allí, que gentes tratan de silenciar esa voz, que es la única forma, la única esperanza de salvación que podemos tener. Bueno, sea glorificado el nombre del Señor. Esto ha sido algo muy grande, para mí ha sido un privilegio muy grande estar con ustedes aquí. Me he gozado mucho de ver la actitud de toda la iglesia, de todos los pastores, de todos los hermanos, esa actitud positiva de recibir esa palabra, de obedecerla. Y
yo les digo que es bueno que atendamos a cada palabra que nos está hablando el instrumento de Dios y que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas de Dios, porque muchas personas pueden ser sorprendidas. Que Dios nos bendiga. Y con el mismo que nos abrió la actividad esta mañana, es el mismo con el cual vamos a terminar, porque esas son las instrucciones que nos ha dado el Señor a través de su instrumento. Así que queremos dejar así de pie como estamos con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Pérez de Puerto Rico.